Buenos días, mi nombre es Sergio Bernales. Voy a hablar sobre lo que es el discurso. El discurso es una serie de palabras que se expresan de forma oral y ordenada. En este se expresa aquello sobre lo que el emisor piensa y puede tener como objetivo entretener, convencer o informar. Algunos de los tipos de discursos que existen son los siguientes, según su estructura. En discursos expositivos, en ellos se busca exponer de manera clara una temática o los puntos de vista que se tengan sobre dicha temática. Inician exponiendo propiamente el tema tratado, se da una explicación de los puntos que el autor pretende exponer y por último se da fin mediante un resumen a manera de conclusión en el que se incluyen los puntos tratados en el discurso concernientes a los temas ya expuestos. Los discursos argumentativos, este tipo de discurso está enfocado en el convencimiento del receptor sobre una idea o ideas que pueden ser de orden político, religioso, social, etc., por medio de argumentación en contra o a favor de tal o cual idea, situación o tendencia ideológica, política, moral. Se usa un lenguaje lógico que suene convincente sobre aquello que se expone en el discurso, exponiendo la idea o tesis principal, así como los diversos puntos de vista a favor o en contra, dependiendo del asunto tratado, y dando al final una conclusión en la que queden claros los puntos mediante reafirmaciones argumentativas. Los discursos informativos. Este tipo de discursos en particular están enfocados en dar a conocer cierta información. Tal es el caso de los discursos prestados por algunos funcionarios públicos al entregar sus informes, o en su caso de gobernantes que informan a los ciudadanos o a funcionarios del Estado que presentan una situación en particular. La economía, por ejemplo, la economía de una nación, informes de una situación de emergencia o excepcional, y en general situaciones en las que se considere necesario que una persona de un puesto jerárquico elevado dé un mensaje o discurso a un sector social. Estos discursos se realizan usando un lenguaje impersonal, oraciones impersonales, así como el uso de la tercera persona en las expresiones del orador. Los discursos narrativos. Los discursos narrativos son aquellos en donde se exponen hechos y sucesos a manera de argumentación o trama, siendo el más usual entre los discursos literarios. Sin embargo, suelen utilizarse en ámbitos diferentes a la literatura, como por ejemplo cuando se usan verbalmente en los noticiarios, en donde se narran los hechos acaecidos en tal o cual lugar y situación, siendo el periodista el que funge como orador o narrador de la situación. Los discursos publicitarios son aquellos que tienen por finalidad dar a conocer las virtudes de un producto o servicio, de manera tendiente a su adquisición por parte de los consumidores, resaltando las virtudes del servicio o del producto en cuestión. Se realizan buscando que no sean monótonos y que tengan cierta vida, para que lo que se dice por medio del discurso atraiga la mayor atención posible, dejando a un lado la información que pudiera ser perjudicial para la venta del producto o servicio. Se destaca que suelen ser de extensión corta. También existen los discursos dependiendo del enfoque y el ámbito. Pueden ser religiosos, políticos, empresariales, jurídicos. El discurso ensayístico es una forma de lenguaje que es escrito o hablado, es un evento de comunicación, es un sistema de discursos, un sistema social de pensamiento o ideas. El ensayo. Se denomina ensayo al texto escrito en general por un solo autor,
en el cual se expone de manera argumentativa el punto de vista, opiniones o posiciones del escritor ante un tema determinado. Técnicas. Los 7 pasos para redactar un ensayo son la identificación del tema, enlistar las ideas, ordenar las ideas, redactar lo que sería el primer borrador, examinar los errores que contenga el borrador, corregir el borrador y realizar lo que es la redacción final. Por ejemplo, biografía y obra de Isabel Allende. Hija del diplomático chileno Tomás Allende Pesenque, quien le inculcó su afición por las letras. Nació en Lima mientras su padre se desempeñaba como embajador de Chile en Perú. Isabel Allende cursó estudios de periodismo mientras se iniciaba en la escritura de obras de teatro y cuentos infantiles. Trabajó como redactora y columnista en la prensa escrita y de televisión. En 1960, Isabel Allende entró a formar parte de la sección chilena de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas, que se ocupa de la mejora del nivel de vida de la población mediante un exhaustivo aprovechamiento de las posibilidades de cada zona. En 1962 contrajo matrimonio con Miguel Frías, del que habría de divorciarse en 1987 después de haber tenido 2 hijos, Paula, que falleció víctima de la porfiria en 1992, y Nicolás. En 1973, tras el golpe militar chileno encabezado por el general Pinochet, en el que murió su tío, el presidente Salvador Allende, abandonó su país y se instaló en Caracas, donde inició su producción literaria. La Casa de los Espíritus, en 1982, es su primera novela y su obra más conocida. Más tarde fue adaptada tanto al cine como el mismo título por Billy August, como al teatro. Autora de superventas, la tirada total de sus libros alcanza 57 millones de ejemplares y sus obras han sido traducidas a 35 idiomas. Está considerada como la escritora viva de lengua española más leída del mundo.